Hemos ido viendo que había interacciones, en los organismos complejos tenemos interacciones a muchos niveles, pero también hace unos años sabemos que las bacterias, por muy bien adaptadas que estén a su medio, también interaccionan entre ellas y también se comunican y también tienen división de trabajo, cooperación, comportamiento altruista. Algo que cuesta difícil entender que una bacteria pueda tener un comportamiento altruista respecto a las que la rodean, pero vamos a ver que eso es real. O sea, hay bacterias que son capaces de suicidarse para beneficiar a las que tienen al lado, para beneficiar al colectivo. Este tipo de comportamientos ocurren sobre todo no, es condición necesaria que las bacterias estén creciendo a alta densidad. Entonces, emergen comportamientos de grupo parecidos a los que hay en los sistemas multicelulares. ¿Cómo se comunican las bacterias? Pues hay un sistema que se llama quorum sensing, que se habla mucho de él, no sé si lo habéis oído, que se basa simplemente en mensajeros químicos. Es decir, esta bacteria, por ejemplo, pues libera esas moléculas. Si está a baja densidad, la siguiente bacteria está muy lejos, pues esas moléculas no la van a alcanzar y se van a quedar en el medio. Pero si tiene bacterias muy cerca, pues esos mensajeros químicos van a interaccionar con receptores de la membrana. Y cuando interaccionen con los receptores, van a dar una señal que se va a traducir pues, en la síntesis de una molécula, en la activación de un gen, en algo. Y todo eso junto, todo esto sucediendo en muchas bacterias, pues va a dar lugar a comportamientos de grupo, por ejemplo, a la liberación de factores de virulencia. ¿Qué es eso? Pues, por ejemplo, una bacteria, Pseudomonas, que puede hacernos mucho daño. Pseudomonas hace daño porque libera una toxina que le permite invadir ciertos tejidos. Pero si tú pones 2 Pseudomonas solitas, no te liberan esa toxina. Solo lo hacen cuando hay una densidad lo suficientemente alta para que este proceso de señalización tenga lugar y entonces ya sí, segregan los factores de virulencia. ¿Y eso qué ventaja le da a la bacteria, a Pseudomonas? Pues la ventaja que le da es que solamente inicia, digamos, el ataque cuando tiene muchas posibilidades de defenderse del sistema inmune, cuando hay muchas. Entonces ya segrega sus factores de virulencia y es cuando realmente va a hacer daño al organismo. Hay bacterias que producen luz. Eso también es un sistema mediado por este tipo de señalización que ocurre también cuando hay muchas. Es cuando realmente pues, se puede traducir en que haya luz visible, ¿no? Si no, a lo mejor tenemos 1 o 2, pues no va a iluminar nada. Y otros comportamientos de grupo, como por ejemplo uno que vamos a ver ahora, que es la formación de biofilms. Los biofilms se forman también cuando las bacterias crecen a alta densidad. Es un proceso que está mediado por señalización, como la que he contado antes, y un biofilm no es más que, pues, por ejemplo, esto. Esto en los dientes, tenemos bacterias, y cuando hay muchas, a alta densidad, segregan además una matriz extracelular, un compuesto que aglutina esas bacterias y forma estas capas que son tan bonitas. También lo vemos en los ríos, en el material quirúrgico, en los hospitales, en todos los sitios hay biofilms, prácticamente. Ahí arriba es una foto al microscopio de uno de estos biofilms. ¿Cómo se forman? Pues las bacterias, que aquí estarían a poquita densidad, se pegan a una superficie, empiezan a segregar esas moléculas que les permiten pegarse más y atraer a otras bacterias y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Qué ventajas le da esto a ese conjunto de bacterias? Porque esta estructura le da protección y además aquí en algunos casos se han observado que las bacterias que están aquí no son iguales que las que están aquí, aunque sean de la misma especie. Y cuando no son iguales, a lo que me refiero es que estas hacen una cosa y estas hacen otra, y se complementan. Es decir, tenemos algo parecido a lo que sucede en un organismo multicelular, pero con bacterias que pueden funcionar perfectamente ellas solas también. Estos biofilms tienen canales, tienen estructuras muy complejas que les permite también pues, que los nutrientes del medio pues, difundan mejor. Y cuando ya es muy grande, pues por la parte más externa se liberan las bacterias que van a ir a colonizar otra superficie. Como veis, es un sistema que le da ventajas a las bacterias y que realmente supone un comportamiento de grupo. O sea, supone que no es solamente propio ese tipo de comunicación de los organismos superiores, sino también de organismos muy simples. Y por último, quizás lo más sorprendente, lo que he dicho, lo del comportamiento altruista. ¿Cuándo sucede este comportamiento altruista? Pues cuando hay una amenaza para las bacterias. Una amenaza que puede ser del tipo que sea.
tenemos aquí una célula que está viviendo. Hay un estrés, por ejemplo, pues una radiación que se va a cargar a la bacteria esta. Entonces, esta dice, bueno, yo me muero y segrego algo que le venga bien al resto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuando hay pocos nutrientes, que es una forma de estrés muy común, pues una fracción de las bacterias se muere y entonces todos los nutrientes que liberan al medio de sus propias estructuras son utilizados por las otras bacterias para realizar su metabolismo y poder persistir. O cuando hay una bacteria competidora. Imaginaros que aquí tenemos unos nutrientes limitados, tenemos esta bacteria que es de un tipo y vienen otras que se reproducen más rápidamente y van a competir con esta. Pues también se puede dar este mismo proceso. Esta se muere y entonces al morir segrega unas toxinas que matan a la otra bacteria que venía a competir. Entonces, digamos, es el suicidio de unas pocas para que sobreviva la comunidad. Y para mí el ejemplo más bonito es cuando hay infección por virus en las bacterias. Las bacterias se pueden infectar también por virus, por unos virus que se llaman fagos, y cuando eso sucede, en algunos casos, una de las formas que tienen las bacterias de defenderse de la infección es que cuando se ha infectado una bacteria, se suicida de algún modo, o sea, se lisa, antes de que al fago le dé tiempo a multiplicarse y producir muchos. Y entonces se muere ella, pero como al fago no le ha dado tiempo a multiplicarse, ese fago, ese virus, no es una amenaza para el resto de las bacterias. ¿Vale? O sea, comportamientos complejos en entidades muy simples. En virus, incluso en virus nos podemos encontrar comportamientos complejos. O sea, una población viral se puede visualizar de esta forma. Cada uno de estos nodos en la red sería un fenotipo, a ver, no quiero emplear palabras extrañas, sería un virus diferente con ciertas capacidades y los del mismo color pues tendrían las mismas capacidades. Este sería igual que este igual que este y este igual que este. ¿Vale? Pero a nivel genético no son iguales, están conectados mediante cambios en uno de los nucleótidos. Por ejemplo, para pasar de este virus a este, pues cambiaría un nucleótido, tendría que haber una mutación. Entonces, las poblaciones virales hay que verlas de esta forma, sobre todo cierto tipo de virus que mutan muy rápidamente. Y tenemos que entenderlas así también para poder tratar a los virus, como una red en la cual podemos pasar de un virus a otro, o de un virus con unas capacidades a un virus con otras, mediante pasos en esta red, ¿vale? Y hay un experimento muy bonito, que es este que os pongo aquí. Esto es un ratón, como podéis ver, y esto es el virus de la polio. Aquí tenemos un virus de la polio clonal. ¿Qué quiere decir eso? Que es un virus de la polio que no tiene diversidad. Pero sabemos que este virus puede causar enfermedad, porque es un virus activo. Lo mezclamos con una población de virus de la polio de baja diversidad y con otra de alta diversidad genética. Cuando estoy diciendo diversidad me refiero a muchos mutantes de este mismo virus, ¿vale? Esto, cuando se lo inyectamos al ratón, no es capaz de llegar al cerebro y el ratón vive. Sin embargo, cuando se acompaña de este espectro de mutantes de alta diversidad, la población es capaz de llegar al cerebro y el ratón se muere. Es decir, hay un comportamiento claramente cooperativo, ¿vale? Y parece que es el conjunto lo que le da la patogenicidad al virus, ¿vale? O sea que nuevamente tenemos otro ejemplo muy cercano a nosotros, enfermedades virales, donde se hace necesario enfoque molecular y enfoque más sistémico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ya para acabar, ¿acabo o lo dejo aquí? Yo si os pregunto, pero vamos. Algo de lo que ya os ha hablado Bartolo, algo que vimos un poquito al principio. La biología está llena de redes como esta, de redes fractales, ¿no? En la cual miremos a la escala que miremos, vamos a ver la misma distribución. Pulmones, los bronquios se ramifican en bronquiolos cada vez más finitos para llevar el oxígeno. La verdad que esto no se lo ves, así que no lo voy a explicar. El sistema sanguíneo, lo mismo, cada vez capilares más finos. Los árboles, ramas para poder disponer de sus hojas y poder captar la energía. Entonces, bueno, esto a lo mejor también quiere decir algo sobre la complejidad de la vida, ¿no? Hemos dicho a lo largo de todo este tiempo que llevo hablando ya, pues que la vida es un canal que transduce la energía del Sol y la va llevando a otros niveles, ¿no? Va canalizando la energía. Entonces,
Lo que parece lógico es que todos esos sistemas, todas esas redes fractales, sean la mejor forma de redistribuir en los organismos esa energía y esos nutrientes que necesita la vida para su subsistencia, ¿no? Y además, entonces, estas redes tendrían que ser el resultado de la selección natural. Digamos que esas redes tendrían que ser la forma más óptima de distribuir la energía y los nutrientes que necesitan las células de un organismo. Entonces, básicamente eso va a depender, o sea, digamos, cómo se distribuye la energía y los nutrientes va a depender básicamente del tamaño del organismo. Entonces se empezaron a buscar relaciones en biología de distintas variables con la masa del cuerpo de los organismos, ¿no? Entonces aquí lo que se está representando es la tasa metabólica basal, es decir, el consumo de energía que un organismo tiene en reposo. Y se han empleado organismos con rangos de masas que van desde 0,01 kilos hasta, bueno, aquí serían pues, 300 o así, ¿no? Y se vio cuando se hace una representación en escala logarítmica aquí y ahí, pues que esto sigue una ley de potencias, ¿no? Como la que hemos visto antes en lo que ha explicado Javier. Y el exponente de esta ley de potencias es 3/4. Y sorprendentemente, pues exponentes de este tipo, múltiplos de 1/4, se encuentran en muchísimos procesos en biología. Digo sorprendentemente porque a lo mejor a los que sois físicos o ingenieros esto nos sorprende, pero yo la primera vez que lo oí, como bióloga que había estudiado la célula, de esto y esto, el código genético, esto y esto, me explicaron esto y para mí me pareció algo mágico, o sea, para mí fue ver la biología de otra manera. Entonces, a mí me parece todas estas cosas que merece la pena hacerles caso realmente, porque creo que nos dan otra visión de lo que es la vida y de cómo está organizada. Aquí es algo parecido al anterior, la masa del cuerpo, empezando en el murciélago y acabando en la ballena, con el volumen de los pulmones. Aquí estamos redistribuyendo oxígeno que se necesita para las reacciones, ¿no? Para realizar el metabolismo. Pues nuevamente vemos una ley de potencias muy clara. Más ejemplos. La longevidad. Vemos que, en general, cuanto más pequeño es el organismo, menos vive. Sin embargo, si vemos los latidos del corazón, cuanto más pequeño es el organismo, más rápido le late el corazón. Entonces, esto tiene como consecuencia la aparición de cantidades invariantes, que también hay muchas en biología. Por ejemplo, en este caso, relacionando esas dos figuras, nos encontramos que el número total de latidos en la vida de un organismo pues sigue una recta horizontal con ligeras desviaciones, ¿no? Alrededor de ella. Entonces, bueno, ¿qué nos están diciendo? Bueno, me falta una. Y en ecosistemas, si ya nos saltamos un poquito más y nos vamos fuera de lo que es un organismo, pues nos encontramos, aquí lo que representamos es el número de individuos de un determinado tamaño que nos encontramos en un ecosistema complejo, formado por diferentes especies. Entonces vemos que hay muchos organismos pequeños, muchos insectos, muchas bacterias, mucho de cositas pequeñas y muy poco ya de organismos grandes. O sea, hay más moscas que elefantes en el ecosistema, ¿no? Y eso además, esa distribución, pues sigue leyes de potencia en ecosistemas de lugares pues muy distintos del mundo, ¿no? Y si hacemos una representación a nivel global, a nivel del mundo entero, pues nos encontramos lo mismo, ¿no? Y todas estas leyes, todas de potencia que os he ido mostrando, todas tienen en común que tienen como exponente un múltiplo de 1/4. Entonces, ese ser múltiplo de 1/4 pues probablemente nos está diciendo algo de la organización biológica. Me da igual que sea 1/4 o que sea 3/8, lo importante es que son múltiplos de una cantidad concreta, ¿no? Y eso seguramente nos está indicando algo que no sabemos perfectamente lo que es, pero algo sobre cómo es la organización de la vida más óptima para llevar a cabo esa canalización de la energía, ¿no? En este planeta. En este planeta, efectivamente. No sé, en otro. Pues es que en otro, hasta que lo encontremos, no te puedo decir. Yo trabajo en el Centro de Astrobiología, o sea que si... Bueno, me encantaría encontrar vida en otro planeta y ver si tiene leyes de escala, si tiene ADN, o sea, si los principios son los mismos que los de la vida de aquí. Eso sería, vamos, como bióloga sería un sueño poderlo saber. Entonces, la pregunta que nos planteamos es si estas leyes de escala y estas cantidades invariantes son una casualidad. Pues cuesta creer que sea una casualidad porque cada organismo, cada especie, pues tiene una organización propia
y además ha estado expuesta a una secuencia de ambientes a lo largo de la evolución que le han ido cambiando de una determinada forma. Es decir, parece difícil que solamente por casualidad las especies o los organismos sigan esas leyes de potencia. Entonces, lo más probable es que esas leyes de escala reflejen hechos y principios generales que son independientes de la estructura detallada del sistema. Es decir, los principios van a ser parecidos para un ratón o para un ser humano, ¿vale? Bueno, y también nos están mostrando las restricciones que hay para que la organización biológica funcione de forma óptima. Y como ya he dicho, pues la universalidad de este exponente puede estar reflejando los principios universales que determinan cómo está organizada la vida. Y me parece que ya aquí... no. Esta es la última, ya lo prometo. Esta es la última, porque es un experimento que me parece muy bonito. A ver, ¿qué pasaría si las células de distintos organismos de distinta masa, que ahí tienen diferentes tasas de metabolismo basal? A ver, vamos a ver si lo explico mejor. Hemos visto una ley de potencia cuando veíamos organismos de distinta masa y veíamos su tasa metabólica basal. ¿Qué pasaría si yo saco células de esos organismos y las cultivo in vitro en el laboratorio y ya no tienen las restricciones que tendrían en el organismo complejo? Pues cuando tienen las restricciones del organismo complejo me encuentro una ley de potencias. Cuando las libero de las restricciones del organismo me encuentro que las células funcionan exactamente igual, tienen la misma tasa metabólica basal por célula, ¿vale? O sea, que eso realmente para mí es una prueba de lo que he dicho antes, de que nos está indicando las restricciones que existen para la organización de la vida. Y ya por último, agradeceros vuestra paciencia, vuestro tiempo, y a la Fundación Sicomoro el haber organizado este curso. Virginia, gracias. A Complejimaz, también por haber apoyado esto, y bueno, y a mi centro, obviamente, donde trabajo. A vosotros sobre todo.